Buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Olga Lucía Arbeláez Rojas. Soy profesora titular investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Facultad de Educación y Pedagogía. Actualmente trabajo para el Grupo de Investigación Lengua y Cultura. Dirijo la línea de investigación en estudios interculturales y nuevas ciudadanías. Fruto de los trabajos que hemos realizado en esa línea, hemos planteado entonces el tema que nos convoca y nos interesa en este momento, que es el tema de la interculturalidad. Pero antes de empezar, tengo que agradecer la invitación que me hace el proyecto Rectores Líderes Transformadores, que es un proyecto que acompaña a la Universidad Pontificia Bolivariana en este momento en la región chocoana para todos los rectores de las instituciones del departamento. Se me ha pedido en este momento que me acerque un poco al tema de los agrupadores sociales que desde los años 50 tienen una forma de representar las formas sociales o estructuras sociales con las que nosotros planteamos la comprensión de ellas. Y estoy hablando de 4 conceptos que hoy más que nunca requieren una claridad. Y estoy hablando entonces del concepto de multiculturalismo, de interculturalismo, de multiculturalidad e interculturalidad. Tendríamos que decir entonces que hoy, cuando los sistemas de comunicación nos tienen tan cercanos, nos tienen viviendo experiencias que nunca antes había vivido la humanidad, hoy más que nunca esa misma cercanía por los medios nos hace tener un especial interés en el estudio de las formas de relacionarnos. Entonces, hablar de interculturalidad es detenernos en un concepto que requiere poner la mirada en la forma como nos estamos relacionando. Pero antes de hablar de la interculturalidad, que es el concepto grueso que pretendo hoy compartir con ustedes, pues aclaremos entonces que esos sufijos ismos, cuando yo digo multiculturalismo, interculturalismo, normalmente indican movimientos ideológicos, teorías, discursos o formas de intervención acerca de alguna realidad. Entonces, hablar, por ejemplo, del multiculturalismo es hablar de la teoría de la diversidad y la gestión política de la misma. Hablar de la multiculturalidad es hacer referencia a una realidad diversa de los grupos sociales y con una gran fuerza divisoria. Entonces, cuando yo digo multiculturalismo, interculturalismo, estoy hablando de teorías que me explican, me describen las realidades sociales. Cuando yo estoy hablando de la multiculturalidad, estoy hablando entonces de una realidad diversa, propia, y que dicen los teóricos que hablar, por ejemplo, de la multiculturalidad es hablar de la historia de la humanidad en general, porque es una cualidad propia de la forma como habitamos este mundo, diversos, diferentes, y que siempre se ha catalogado como un factor determinante de análisis. Pero cuando estamos hablando de la interculturalidad, ya estamos hablando de una actitud, más que de una categoría teórica, de una posibilidad de análisis social. El interés está puesto es en la forma como nosotros nos relacionamos. La interculturalidad, entonces, más que una categoría teórica, es una propuesta ética, más que una idea, es una actitud, es una manera de comportarse. No podría, dicen los teóricos, que no podríamos hablar de estados democráticos sin hacer tránsito de la multiculturalidad a la interculturalidad, porque el tema de las relaciones son
de permanente estudio. Ya la historia nos ha mostrado que lo que hemos generado entre nosotros los humanos, entre nosotros los ciudadanos, son diferencias. Y eso está bien. Eso no se puede asimilar o comprender como un factor de riesgo para la relación. No, hoy el reto está puesto es en cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a comprender esa diversidad. Por eso el renovado interés en el tema de la interculturalidad. Desde el grupo de investigación de lengua y cultura y específicamente desde la línea de interculturalidad para las nuevas ciudadanías, hemos tenido una experiencia previa para la propuesta que hoy les presentamos. Y es que desde el grupo de investigación se coordina hace más de 20 años una licenciatura que la universidad tiene hace más de 30 años y es la licenciatura en etnoeducación. Esta licenciatura nos ha puesto en contacto con representantes de más de 48 etnias indígenas del país y con una población afrodescendiente muy numerosa. Esta experiencia acumulada es la que nos ha llevado a nosotros a un estudio exhaustivo de este concepto de la interculturalidad. Nuestro país es un país diverso, es un país que desde la Constitución desde el 91 se reconoce como multiétnico y pluricultural y que ha hecho unos esfuerzos por legislar a propósito de ese reconocimiento. Pero indudablemente cuando nos acercamos a este tipo de administración, a esta democracia que nos asiste, vemos que hay unas deficiencias a la hora de comprender aquello de cómo comprender, de cómo entender nosotros los ciudadanos de a pie las formas de relación. Nosotros somos un país estratificado, somos un país que hemos aceptado, pienso yo, de una forma no muy clara, esto de que socialmente pertenezcamos a un estrato o a otro y empieza entonces a ser parte de nosotros unas diferencias, unos límites, unos territorios que habitamos que hacen que el otro, que mi vecino, se vuelva un total extraño. Cuando yo estoy hablando de interculturalidad, estoy hablando de relaciones que naturalmente han sido asimétricas. ¿Por qué? Porque ese otro siempre es distinto. Dicen las teorías sociales, antropológicas, psicológicas, que el otro, ese otro naturalmente puede producir miedo, incertidumbre, desconfianza, porque es natural en el hombre sentir eso por alguien que no conoce o por una situación o hecho que no conoce. Pero como estamos hablando de las relaciones, lo que nosotros tenemos que propiciar es justamente acercarnos, hacer cosas con el otro para ir venciendo la barrera del miedo, de la indiferencia, del no saber cómo actuar y comportarse con el otro. Solo en la acción, solo en un comportamiento con el otro yo puedo lograr vencer esa barrera. Entonces tenemos que detenernos justamente es qué es lo que hoy como sociedad, como ciudadanos contemporáneos que tenemos que hacer cosas juntos, lo estamos haciendo. Entonces es la primera categoría que tendríamos que reconocer, y es que nos relacionamos con un otro que no necesariamente es un enemigo, que no necesariamente es una persona a la que tenemos que temerle. Solo actuando, solo haciendo cosas con el otro es que podríamos entonces establecer relaciones más simétricas. Otro concepto indispensable para poder comprender este tema de la interculturalidad es aquello que a nosotros los seres humanos nos constituye
y es la cultura. La cultura entonces es un conocimiento, pero también es una capacidad y es una actitud. Es el hábitat natural del ser humano para que en ese espacio, en ese hábitat, en ese espacio vital que es la cultura, el hombre pueda desenvolver su vida. Desde esa perspectiva antropológica, nosotros reconocemos que todos los individuos, que todos los seres humanos somos portadores de una cultura y no hay una cultura de referencia. Todo proceso cultural, todo bagaje cultural que hace parte de la existencia de un ser humano tiene el mismo valor que para el otro. Entonces, esa es la primera categoría que tendríamos que entender, que no hay una cultura macro, que no hay una metacultura, que no hay una cultura de referencia. Todos somos portadores de nuestro bagaje cultural, de ese constructo simbólico que hace que nuestra vida tenga una forma muy particular. No tiene por qué ser valorada como mayor o como menor. Simplemente, y cuando digo simplemente no es porque efectivamente sea sencillo la comprensión, pero cuando digo simplemente es porque parto de la buena voluntad de reconocer que el otro tiene un bagaje cultural que tiene tanto valor y debe ser tan comprendido y respetado como el que esté más cerca o más lejos de él. Entonces, desde esa perspectiva, en nuestro país, este concepto de la interculturalidad lo hemos asimilado como un encuentro con un total diferente. Nuestro país está constituido por una población muy grande de afrodescendientes, por una población muy grande de indígenas, el pueblo raizal, el pueblo rom, los palenqueros. Esa diversidad étnica hace que nuestro país tenga un capital simbólico maravilloso. Pero la invitación que estamos haciendo desde el grupo de investigación y desde esta forma de comprender la interculturalidad es a que no esperemos para encontrarnos con un afro, o con un indígena o con un extranjero para sentirnos o para vivir la interculturalidad. Es, digamos que el primer paso que tendríamos que dar para la comprensión del concepto. Y es que la relación con el otro, la relación no es con un total diverso, porque yo me puedo relacionar o con gente de, digámoslo así, de mi mismo grupo humano, social, familiar, o con uno totalmente diferente. Eso lo tendríamos que tener claro y presente. Y por ello, la claridad no es solo con el encuentro con un indígena, con un afro, con un raizal, o un palenquero, o un gitano, o un extranjero, en el caso que nos visitan tanto en nuestro país, para vivir y sentir la interculturalidad. La interculturalidad es toda una postura democrática, social, es un estilo de vida en el que yo reconozco que mi hermano, mi padre, mi vecino, mi compañero de oficina, mi vecino es un otro y que yo debo establecer una relación simétrica con él, más democrática, más justa, más equitativa y más respetuosa. Entonces, hacemos una propuesta de interculturalidad. Primero, el otro no siempre es mi enemigo. Segundo, la interculturalidad requiere no generar relaciones asimétricas con la plena convicción de que hay una cultura mayoritaria sobre otra, una cultura dominante sobre otra o una metacultura. Todas las culturas tienen un bagaje cultural respetable y que es lo que le da vida a un grupo social determinado. Que esa cultura es un conocimiento, que esa cultura es una capacidad, es una actitud, y desde allí tenemos que comprenderla para generar las relaciones. Entonces, el grupo de investigación está proponiendo este concepto como un concepto en construcción y que tiene tres pilares.
el primer pilar es el impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre. Y allí entonces refuerzo un poco lo que ya he dicho. El hábitat natural del hombre es la cultura, es lo que queda, es su mecanismo de control. La cultura es el espacio en el cual el hombre significa y resignifica su vida, en el cual vive sus emociones, su plenitud humana, la que le permite entonces constituirse como ser humano y como ser social. No hay posibilidad de que el hombre se sienta hombre y viva su dignidad de hombre si no se ha construido en un espacio, en una representación que le permita constituir su pensamiento, su conocimiento, sus anhelos, su vida completa. Por eso entonces, una parada antropológica en el concepto de cultura, como lo más pegado a la piel, lo que nos hace sentirnos plenamente humanos. Pero también nos interesa desarrollar el concepto de cultura desde la perspectiva sociosemiótica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones, porque estamos hablando de productos culturales, porque estamos hablando de síntesis culturales. El hombre hace cosas que pone en clave social y en clave cultural. Entonces, cuando estamos diciendo que la interculturalidad es una relación, estamos hablando entonces que no son las culturas como tal las que se relacionan, sino que son los hombres portadores de la cultura y que son hacedores de productos y síntesis culturales. Por eso, una segunda parada en el concepto de cultura desde la perspectiva sociosemiótica, es decir, desde lo que construye el hombre, desde su universo simbólico cultural. Entonces, el concepto sociosemiótico de la cultura es aquel que articula el valor signo, el valor símbolo, el valor uso y el valor cambio. Es decir, todo lo que hace el hombre, llámese artefactos, llámese conocimiento, llámese representación, estilo de vida, forma de sentir, está en la categoría de valor signo, valor uso, valor cambio. Y cuando yo puedo entender esa relación, puedo acercarme de forma más respetuosa a los constructos que hacen esas personas pertenecientes a un grupo determinado. Voy a poner un ejemplo para que sea un poco más cercano esto de la relación. Tan sencillo como el hombre ha construido artefactos que nos sirven. Entonces, un canasto. ¿Qué es hacer un canasto? Un canasto requiere de un trabajo, de recoger una totora, de hacerle el tratamiento adecuado para que funcione, para que se deje tejer, para que tenga la flexibilidad y la textura que se necesita. Necesita entonces también tener un momento adecuado para saberla trabajar, entonces se invierte un conocimiento. Se empieza a trabajar la totora y se empieza a construir el canasto. Ese canasto empieza a adquirir un valor uso. ¿Para qué sirve ese canasto? ¿Para qué uso le doy yo a ese canasto dentro de la comunidad? Pero también tiene un valor cambio, porque la totora, porque el tiempo, porque la experiencia que se invierte en la construcción de ese artefacto tiene un valor cambio. Es decir, ahí es cuando usted dice, bueno, el canasto vale 20, 30 mil pesos. Pero los productos y las síntesis culturales que producimos los humanos también tienen, a manera como lo explica Paul Bourdieu, el sociólogo francés, también tiene un valor símbolo y un valor signo. La forma como se nombra ese canasto, la representación lingüística que le damos y el valor simbólico que le damos. No es un canasto cualquiera, es un canasto tejido por mujeres, en un proceso colectivo, en el que se teje y se representa, por ejemplo, muchos de los ritos
y de los gestos que hacen que las culturas pervivan. Entonces, el concepto sociosemiótico de la cultura lo que pretende es armonizar el valor uso, el valor cambio, el valor signo y el valor símbolo en la síntesis y en los productos culturales. Entonces, nuestro primer pilar en la propuesta que hacemos es que el primer pilar para vivir una democracia intercultural, para vivir una nueva ciudadanía desde la interculturalidad, es comprender que la cultura es el nicho y el espacio natural del ser humano y que produce artefactos, conocimientos, síntesis culturales. Entonces, primer pilar. El segundo pilar es el de las éticas para las nuevas ciudadanías. Una ética que reconoce que todos los seres humanos tenemos códigos morales que nos permiten relacionarnos con el otro. Que esa conjugación, ese listado de valores que conforma mi universo cultural y lingüístico tiene un espacio y una forma de ser vivido y sentido. Hay una autora en especial, una española que se llama Adela Cortina. Adela Cortina dice que en el mundo de los valores, que en el mundo de la ética aplicada, tendríamos que acudir, y ella acude de una manera muy bella y muy simple, a la metáfora de ponerse las gafas. Adela Cortina dice, miren, las nuevas ciudadanías requieren un poco el ejercicio que se necesita cuando usted quiere ver cine en 3D, cuando usted quiere ver el 3D en una película, requiere ponerse unas gafas para que esa imagen sea vivida y sentida de forma muy real. Entonces dice Adela Cortina que en el mundo de los valores, en el mundo de las relaciones, de los códigos morales, que finalmente ese es nuestro equipaje cultural, tendríamos que ponernos las gafas de los valores para poder vivir en medio de ellos. Es una decisión clara y razonable querer vivir en medio de la solidaridad, en medio de la sinceridad, en medio de los valores que hacen que nuestra vida sea mucho más digna de vivir. Advierte entonces también esta autora en el pilar de las éticas para las nuevas ciudadanías que los conceptos de justicia, de libertad, los valores estéticos, morales, son valores que se deben construir y que debemos vivir en una plena formación ciudadana. Entonces, es un tema que no debemos aplazar, y menos nosotros los maestros que tenemos a cargo esta difícil, compleja, pero también maravillosa tarea de educar la mente de nuestros niños y jóvenes y adultos. Y es que detrás de todo hecho, detrás de todo gesto cultural, siempre hay un valor que debemos resaltar y que debemos hacer visible para que entonces empiece una formación en la que se recuperen esas prácticas de los códigos morales que harían que nuestra existencia fuera de manera más respetuosa y en la que pudiéramos vivir a mayor plenitud los valores. El tercer pilar entonces que les presentamos es el de la competencia comunicativa, el de la comunicación intercultural. Digamos que ese tercer pilar recoge el concepto de la cultura, del concepto sociométrico de la cultura, el de la ética para las nuevas ciudadanías, y que nos plantea entonces la naturaleza lingüística del hombre. Recoge lo que naturalmente el hombre es, y es vivir en una relación permanente con el otro, pero la relación siempre es de comunicación. El hombre nació dotado con la capacidad de comunicarse y para ello inventó la lengua, el sistema. No es el único sistema por el cual el hombre se comunica, porque los gestos y lo que hablábamos hace un instante, todos esos constructos culturales también comunican y son otra forma de comunicarse, pero por excelencia el mayor invento que hizo el hombre fue inventarse la lengua. Esa cadena fónica
esos significantes que nos permiten representarnos el mundo y compartir con el otro lo que soy, lo que conozco, lo que quiero aprender, mis sueños, mis ideales. Esa comunicación intercultural tiene que estar marcada para que se viva a cabalidad en un pleno conocimiento de la cultura del otro y del trato respetuoso hacia esos constructos y esos hechos culturales. Es verdad que alcanzar un dominio, un conocimiento profundo sobre la cultura del otro se necesita mucho tiempo, se necesita una verdadera relación, interacción con el otro, pero sí, lo que sí aspiramos con este concepto es a generar una reflexión sobre la forma como nosotros estamos pensando que nos debemos relacionar. A veces vemos tan lejos al otro, tan distante, que preferimos ignorar porque no sabemos enfrentarnos. La invitación con este concepto es a no verlo tan lejos, a saber que siempre podemos hacer algo con el otro, que si nosotros partimos de un interés renovado y sincero por conocer un poco el universo cultural del otro, podemos crear espacios de mayor convivencia y de relación. Y eso, en principio y por excelencia, en el campo de lo humano, lo hacemos a través de las palabras. Unas palabras cuidadas, unas palabras respetuosas, unas palabras que tengan siempre presente que el otro no es mi enemigo, que es distinto, pero que lo tengo que mirar y valorar en su diversidad, es lo que me permite entonces generar un concepto nuevo de ciudadanía. La interculturalidad puesta como la relación de estos tres pilares: la comunicación, que agrupa la ética, la cultura en clave antropológica y sociosemiótica, en esa interrelación, en ese conocimiento sobre el otro, es la oportunidad, es, digamos, que la posibilidad que tenemos nosotros, los colombianos, en tratar de vivir, de soñar, de conformar una ciudadanía distinta. Estamos a punto de empezar un proceso de un hito en nuestra historia colombiana, y es vivir un posconflicto. Hoy más que nunca, el tema de la interculturalidad para nuestro país es de vital importancia. Tenemos que estar preparados como ciudadanos para recibir otros ciudadanos que han vivido bajo unas lógicas, bajo unos estilos de vida distintos. Si nosotros no estamos preparados interculturalmente, va a ser difícil. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, desde el grupo de investigación, desde las reflexiones que hemos hecho de este concepto, estamos convencidos que si transitamos por las nuevas ciudadanías en la construcción del concepto de interculturalidad, podemos cambiar la historia y ofrecer para la niñez y la juventud que llega una Colombia distinta. Yo espero haber sido lo suficientemente clara. Es una perspectiva muy general, es apenas un abrebocas de este concepto que espero en otra ocasión tenga la oportunidad de ampliar y detenerme con mayor claridad y profundidad en cada uno de los pilares, pero este es un primer acercamiento al concepto, es una invitación a que pensemos que es un concepto que podemos construir entre todos, que está por hacerse en nuestro país y que tiene toda la posibilidad si nosotros estamos dispuestos. Les agradezco muchísimo la atención. Un feliz día.